Yo recuerdo que una vez que yo vengo a los pies de Cristo, yo voy a comenzar a vivir nuevas experiencias con Satanás y voy a comenzar a experimentar nuevas cosas que antes no había vivido. Y recuerdo que estando en mi congregación, yo soy poseído y pierdo control de mi cuerpo. Recuerdo que el mismo Satanás me poseyó aquella noche y se introduce dentro de mí. Yo pierdo control de mí mismo y recuerdo que toma mi cuerpo y me aproxima hacia el altar y me hace arrodillarme en el altar. Escuche esto. Y mientras estoy aquí arrodillado en el altar, aconteció algo que yo nunca he podido entender. Nunca he podido entender esto. No sé cómo aconteció. Recuerdo que estando postrado, descendió una mariposa. Descendió una mariposa y se asentó en mi dedo. Y recuerdo que con sus ojos muy activos permaneció mirando mis ojos de forma muy fija. Nunca he podido entender esto, no sé cómo aconteció ni por qué, pero lo recuerdo como ahora. Y recuerdo que luego desciende otro pequeño pajarito, se asienta en mi otro dedo y este comienza a dar vueltas, comienza a girar. Y recuerdo que su color era totalmente negro. Recuerdo que era negro por completo. Pero nunca he podido entender ni por qué aconteció esto, ni cómo aconteció esto. Nunca lo he podido entender. Y recuerdo que Satanás toma mi cuerpo y me hace parar del altar. Y me aproxima a donde un hermano de la iglesia. Y recuerdo que le dice por medio de mí, ya que yo no tenía control de mi propio cuerpo, alíñate o Dios te va a alinear. Recuerdo que estas fueron las palabras. Luego recuerdo que mi pastor estaba predicando y Satanás mueve mi cuerpo y me aproxima hacia donde mi pastor. Y recuerdo que le dice por medio de mí, también para ti tengo palabra. Escuche esto. Luego termina el culto, termina el servicio de aquella noche. Yo estaba muy contento, estaba muy alegre, estaba muy feliz. Solo tenía unos pocos días en el evangelio. Solo tenía unos muy pocos días que había aceptado a Jesús. Unos pocos días solamente. Y recuerdo que al terminarse el servicio de aquella noche, se me aproximó una sierva. Cuando esta sierva se me aproxima, se acerca a mi oído, y me dice: varón, yo pude escuchar la voz del mismo Satanás en su cuerpo. Escuche esto. Estas fueron las palabras que me dijo aquella sierva: varón, yo pude escuchar la voz del mismo Satanás en su cuerpo. Cuando yo escuché estas palabras, yo sentí que el mundo me vino encima. Yo me iba a enloquecer. Me iba a dar algo extraño en ese preciso instante. Yo no podía entender lo que estaba pasando. No podía entender. Pues no sabía discernir entre el espíritu que me poseía, ser el Espíritu Santo, era el espíritu de Satanás. No lo podía discernir. Y para mí que Dios me estaba usando de una forma tan rápida, de esa forma. Pero yo no entendía lo que estaba pasando. Y cuando la sierva me dice esto, mire, yo les puedo asegurar a usted que a mí me iba a dar algo extraño en ese momento. Y me encerré en un círculo de confusión. Mi mente se frustró. Recuerdo que yo estaba frustrado en ese momento. No podía entender lo que estaba pasando. Y yo recuerdo que en otra ocasión, estando yo en mi habitación, nuevamente soy poseído.
Escuche esto, estoy hablando de unos muy pocos días que había aceptado a Jesús, quizás una semana. Y recuerdo que estando en mi habitación, nuevamente soy poseído. Nuevamente soy poseído. Y esto acontecía como de repente, de forma repentina. Inmediatamente ese espíritu venía sobre mí, tomaba control de mi cuerpo y yo perdía el control de mí mismo. Y recuerdo que soy poseído nuevamente por Satanás en esa hora. Y recuerdo que en mi sector había una persona enferma. Había una persona enferma que estaba entre la vida y la muerte, estaba a punto de morir. Y nunca voy a olvidar que Satanás se introdujo en mi cuerpo y me dirigió hacia aquella persona. Me dirigió hacia aquella persona. Y recuerdo que me hace entrar en la casa. Y le dice Jehová que Él te va a sanar y que te va a levantar de esa cama. Escuche esto. Y luego me hace salir de la casa. Recuerdo que al próximo día, si mal no recuerdo, el hombre se levanta sano. No se podía levantar y ya se había levantado. Estaba sano. Escuche esto. Yo estaba muy feliz. Estaba contento de que tan rápido ya yo me estaba usando de esa manera. Pero es que yo no entendía. Yo no podía entender. Y recuerdo que nuevamente el hombre vuelve al mismo estado de enfermedad. Nuevamente vuelve al mismo estado de enfermedad. Y como el próximo día vuelve a enfermarse y vuelve a estar entre la vida y la muerte. Y recuerdo que yo estaba en algún lugar y se me aproxima una persona. Y recuerdo que esta persona se me aproxima y me dice: varón, el hombre se está muriendo. Al parecer no le funcionó la oración. Cuando yo escuché estas palabras, nuevamente me encierro en un círculo de confusión. No entendía lo que estaba pasando. Y recuerdo que me voy frustrado para mi casa a orar. Me encierro a orar, buscando respuestas, pero no las encontraba. Dios no me respondía. Recuerdo que buscaba respuesta. En ningún lugar, en ningún momento, en ninguna ocasión la encontraba. Y recuerdo que estoy frustrado, no sabía qué hacer. Iba a enloquecer en aquellos días. Pero esto no termina aquí, sino que a los pocos días, quizás una semana, el hombre murió. El hombre murió. Y recuerdo que yo estando en la iglesia, me llega la noticia de que aquel hombre había fallecido. Cuando yo escucho esto, yo no lo voy a negar. Yo estaba disimulé, pero por dentro yo iba a morir. Yo sentía morir. Yo decía: Dios, si tú me usaste aquella noche, ¿por qué murió? ¿Por qué aconteció todo lo contrario de lo que tú dijiste? ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó? Y recuerdo que estoy en este círculo de confusión. Recuerdo que estoy totalmente frustrado. No sabía lo que iba a hacer. Y comienzo a buscar a Dios. En ayuno, silicio, oración, la palabra. Y no encuentro respuestas. No encontraba respuestas. Y recuerdo que primeramente me tomo 30 días de ayunos de 6 a 6. Luego tomo 40 días más.
Después 40 días más. Después el Espíritu Santo me pide 120 días más y no dudé en hacerlo. Me tomé 120 días de ayuno. Escuche esto. 120 días de ayuno. Y hasta que un día el Espíritu Santo de Dios trata conmigo y me dice: Elías, aquel día tú estabas poseído por el mismo Satanás. Escuche esto. Y aquí yo puedo entender todo. Aquí yo puedo entender todo lo que había pasado. Y yo recuerdo que aquel día, yo tenía que salir para la ciudad. Y recuerdo que salgo. Pero pasa que voy todo el camino hablando en lenguas. Voy hablando muchas lenguas extrañas que nunca las he vuelto a hablar. Y yo le puedo asegurar a usted de que estas no eran lenguas angelicales, estas no eran lenguas del Espíritu Santo, estas eran lenguas demoníacas. Y tenemos que tener cuidado. Por esto es que tenemos que buscar la visión. Por esto es que tenemos que buscar la revelación para saber cuándo una persona está hablando por el Espíritu Santo o está hablando por espíritus extraños. No es de extrañar que Satanás use a una persona para decir: así dice Jehová. No es de extrañar que en el mismo altar del templo de Dios se pare una persona a maldecir a Dios desde su propio altar. Esto no es extraño.